Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy el pastor Víctor Garduño y es un gusto estar con ustedes en este su programa Doctrina Apostólica. Esta tarde yo quisiera compartir con usted un tema que Dios ha puesto en mi corazón muy fuerte y que tiene que ver con el corazón apostólico, y es la alerta apostólica. Cuando nosotros hablamos de la alerta apostólica, nosotros vemos que el corazón del apóstol es siempre alertar, no solamente vivir alerta, sino alertar a los demás. Pero como todo, tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios, y no solamente podemos decirlo así, porque como este programa, el lema es rompiendo los paradigmas, romper todo aquel paradigma que tenga que ver solamente con los dichos o con las tradiciones o con las costumbres. Esta tarde veremos un pasaje que es muy importante para nosotros, donde el apóstol Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 3 y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, es la alerta apostólica. Guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Según esta palabra, la alerta es tan importante y tan necesaria, porque usted puede ver que 3 veces lo repite. Guardaos. 3 veces lo repite, y tiene que ver con nosotros, hermano, de algo que es el corazón del apóstol. Tiene que ser una alerta para que pueda verdaderamente decir cómo guardarse. Pero quiero que pongan mucha atención. Dice: guardaos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y para nosotros es muy importante poder entender en este camino que el corazón apostólico es guardar. El Señor Jesús decía: los que tú me diste, a esos nadie los va a arrebatar de mi mano. Esos yo los guardé. Cuando yo estaba, yo los guardaba. Yo los tenía y nadie los iba a arrebatar de mi mano. Por eso es importante poder entender, hermano, que nosotros aprendamos una alerta apostólica con relación a guardarse. Hay 3 cosas, le repito, que nosotros deberíamos de ver. Pero nosotros, para poder entender y poder interpretar este pasaje, yo quisiera que pudiéramos remontarnos un poquito al pasado, cuando hace también 2000 años el Señor Jesús las mismas palabras le dijo a los discípulos que se guardaran. Las mismas palabras del apóstol Pablo fueron dichas también por el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el Señor, hablando con los discípulos en el verso 5, dice: los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo: estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Oiga esto, estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo, oiga esto, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis lo de los 5 panes de los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ni los 7 panes de los 4,000? ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Oiga esto, pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Hay algo muy importante que yo quisiera que usted comprendiera en esta tarde. ¿Cómo nosotros poder entender una alerta de este tamaño? El Señor Jesús les dijo: guardaos, guardaos de la levadura o de la enseñanza de los fariseos, y la de los saduceos. Pero déjeme decirle algo. ¿Cómo yo podría guardarme de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo me podría guardar
si no la conozco? Si no conozco cuál es la enseñanza de los fariseos, si no conozco cuál es la enseñanza de los saduceos, ¿cómo podría guardarme? Usted no se podría guardar de una doctrina que usted desconoce. Usted no podría guardarse de una enseñanza la cual usted no ha mirado qué es. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo detectar un billete falso, usted necesitaría conocer a la perfección primero el billete original para conocer el billete falso. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo, guardaos de los falsos obreros. Guardaos de los falsos obreros. Quiero que pongan mucha atención. ¿Cómo conocer un verdadero obrero para poderme cuidar de un falso obrero? ¿Cómo cuidarme de un falso apóstol si no conozco qué es un genuino apóstol? ¿Cómo guardarme de un falso profeta si no conozco cuál es un verdadero profeta? Nosotros hemos entendido lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, pero ¿realmente conoceremos lo que sería un genuino? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender cuál sería el verdadero avivamiento? Si no hemos visto nosotros, un falso avivamiento, si no hemos visto un verdadero. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo nosotros decir este no es el verdadero avivamiento o este sí? O este es un falso avivamiento y este no. ¿Cómo entenderlo? Por eso es que nosotros primero que nada deberíamos de conocer cuál es la enseñanza de los fariseos a la que el Señor Jesús dice guardaos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guardarse de la enseñanza, guardarse de la levadura, guardarnos nosotros de qué es esto de los fariseos. Quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué el Señor Jesús les dijo guárdense de la enseñanza de los fariseos? La enseñanza de los fariseos estaba basada en 7 principios fundamentales. Número 1, en las tradiciones. La enseñanza de los fariseos se basaba en las tradiciones. Si tenían que ver o no tenían que ver con el escrito o rompían el escrito ellos no les importaba. Ellos se medían por medio de las tradiciones. Número 2, ellos se movían por medio de las costumbres. No es lo mismo una tradición que una costumbre. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tradiciones es como hacer una celebración X. Y costumbres es como decía la palabra de Dios, fueron al templo como de costumbre. Es decir, una cosa es hacer las cosas por costumbre y otra cosa es celebrar una tradición. Por eso es que eran cosas diferentes. Se basaban en las tradiciones, se basaban en las costumbres. Número 3, dice que se basaban en mandamientos de hombre. Todo esto está en la palabra, en mandamientos de hombres. Ellos se basaban en mandamientos de hombres. Por eso el Señor Jesús les decía, ustedes invalidan la palabra por vuestros mandamientos, por los mandamientos de sus ancianos. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor les decía, cuídense de una enseñanza que tenga que ver con mandamientos de hombres. Cuídense con una enseñanza que tenga que ver con costumbres. Cuídense una enseñanza que tenga que ver con las tradiciones. Una cuarta cosa que regía a los fariseos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dijo, ustedes por fuera están emblanquecidos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de pobredumbre. Quiere decir que ellos se basaban en una apariencia, en la apariencia. Ellos se preocupaban más por cómo pareciera el cristiano por fuera que por dentro. Nosotros podemos ver hoy en día que mucha gente se basa más a decir que viven la prosperidad y que caminan en prosperidad o que si caminan, qué sé yo, en esto, en aquello, pero la verdad es que cómo están internamente. Pero los fariseos trabajaban, hermano, solo lo de afuera, descuidando lo más importante que es lo de adentro. Por eso es que nosotros, hermano, muchas veces podemos pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo guardarme yo de algo, hermano, que me haga sentirme bien por lo que se ve por fuera? Yo debo de guardarme de una doctrina, hermano, que se preocupe de que yo por fuera parezca que estoy bien, pero por dentro estoy mal. Y déjeme decirle algo, yo sé que usted que me escucha podrá pensar que nadie hace esto, pero yo le aconsejo que nosotros deberíamos de